Somos Palabra Viva. Eso es, bienvenido Magdiel. Gracias Moraima, Juan Carlos Ferdinand. Tremendo tema, el tema anterior. Sí. Sí. Las escuelas, los estudiantes, la educación. Fuerte por demás. Y maestros que corren la milla extra. Así mismo. Sin piedad. Así mismo. Sin mirar para el lado. Yo he visto unos videos, maestros preparando unos videos para enviárselos a sus estudiantes para que entonces puedan entender lo mejor espectacular. Sí, es algo. Yo creo que en el magisterio de Puerto Rico, en casa todo el mundo es maestro, en casa todos estudian educación. Ajá. Y es uno de los temas que más se habla. Y yo crecí en escuelas públicas en el país. Y siempre tuve sobre un 95% de mis maestros fueron personas que dieron la liga, que corrieron la milla extra, que se esforzaban, que creían en el magisterio, tú sabes. Y me marcaron. Después en universidad tuve profesores que me marcaron también en los seminarios. Y cuando ya tú tienes una base de educación, no la usas para evaluar a tus profesores y tus maestros, lo usas para identificarte con ellos. Qué bien. De las pocas profesiones que tú estudias y en vez de evaluar a los demás, te identificas con ellos. Bien, bueno, en la mañana de hoy vamos a hablar de un tema que es pertinente a esta semana, que es las apariciones de Cristo a sus discípulos. Porque hablamos de la resurrección. Ajá. Y ciertamente sobre el domingo celebramos la tumba vacía, el Cristo vivo, pero se supone que durante esta semana Jesús estuviera caminando en la tierra, apareciéndosele a medio mundo. Espectacular. Y lo primero que quiero plantear es que las apariciones de Jesús están amarradas a un issue que surge del Getsemaní. Casi no se ve, ¿verdad? Porque en el Getsemaní Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa, o sea, perdón, este proceso que yo estoy sometido, ayúdame a caminarlo, para que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces da la impresión de que el debate aquí es si muero crucificado o no muero crucificado. Pero el debate es un poquito más amplio. El debate es, ¿muero crucificado o agarro este poder que yo tengo y le doy un golpe de estado a Roma? Y libero a mi pueblo, que lo veo sufriendo, lo veo en crisis. Y le devuelvo el esplendor y cumplo con todas las expectativas de todo el mundo de establecer de nuevo el reino davídico. Entonces, en esa lucha surgen tres criterios grandes. Si muero en la cruz o uso el poder para darle un golpe de estado a Roma. Si voy a la cruz, muero como hombre o muero como Dios. Y el tercero, ¿qué hago con estos amigos que han creído en mí hasta ahora? Y que lo menos que esperan es que me maten. Porque yo se lo he dicho ya 3 veces, pero ellos siguen insistiendo que esto es a entronarnos, hasta lo último. Así que cuando Cristo resucita, uno de los primeros, las primeras encomiendas que Cristo tiene es aparecérsele a estos amigos que creyeron en Él hasta las últimas consecuencias y que lo último que vieron fue cuando bajaban ese cuerpo muerto para enterrarlo. Magdiel, ¿cuánto dura ese periodo? O sea, desde la resurrección hasta las apariciones. Sí. Las apariciones se dan rápidamente en la resurrección. Rápidamente. Okay. En la misma resurrección, María Magdalena apenas a 24 horas se encuentra con Jesucristo. Pero desde entonces, o sea, hasta la ascensión estuvo ¿cuántos días acá? 40 días, dice el texto. 40 días. 40 días en la tierra. Y eso es mucho tiempo. Días, eso es mucho, eso es 1 mes y pico. Sí. Sí. Pues aquí no hay esta situación de tecnología donde nos podemos ver del saque. Entonces tengo que aparecérmele a unos que están ya en Galilea, a otros que están en Judea, a otros que están en Jerusalén, están en otro sitio. ¿Ve? Y tengo que aparecérmele a estos 7 discípulos, pero después tengo que aparecérmele a Tomás, que no estaba con ellos, entonces está dudando, pues para que no dude. Le tengo que ir conciliando
y reconciliando a todo el mundo, porque aquí hay un plan de que después de esto todos deben ir al aposento alto a buscar al Espíritu Santo. Entonces yo no puedo dejar cabos sueltos. Yo tengo que ir vanando, porque la iglesia no es algo que surge accidentalmente después de la resurrección de Cristo. Es algo que ya está en la mente de Cristo desde su ministerio. Y él lo va planteando. O sea, si yo voy a resucitar y la iglesia va a resurgir, yo tengo que buscar la forma de que todos los que van a componer y a formar la iglesia estén sanos, o por lo menos que sepan que yo estoy vivo, que resucité de los muertos, para que haya continuidad. Lo segundo ¿verdad? Lo primero era que Cristo se le apareciera a sus amigos y le hiciera ver que está vivo, porque eso le da continuidad a todas las cosas. Si yo creo en alguien y ese alguien me promete un sinnúmero de situaciones y de expectativas y de agendas, y de momento lo veo muerto, con la muerte de él se fue a ajuste todo lo que me prometió, porque ya no puedo hacer más nada. Claro. Entonces, esta es la realidad del discipulado. Wow, todo lo que nos prometió, pues se murió en la cruz. Por eso es que Pedro, cuando ve a Cristo muerto en la cruz, al rato le dice a los discípulos: mira, yo me voy para Galilea. Aquí me mandan que hacer. Esto se acabó. Esto se acabó. Eso pensaba yo el Viernes Santo. Decía, tuvo que haber habido decepción de los mismos de él, pero es que yo pensé que se iba a bajar, es que yo pensé que iba a pasar algo, por más que él lo advirtió, pero siempre existe, ¿verdad?, ese pensamiento. Siempre, porque el ser humano siempre alberga ideas que, aunque no son las que se le dijeron. Exactamente. No son deseos. No son sus deseos. Es lo que está en armonía con la percepción. Lo que me gustaría. Yo, con todo eso que me dijo que lo iban a matar, yo creo que si van a matarlo, él se defiende y con ese poder tira a todo el mundo al piso. Tú sabes. Pero ahí se acabaron todas las frustraciones, las percepciones, se acabaron todas las ilusiones, la frustración creció y Cristo sale de la tumba. Y con su nuevo regreso, con su vida, vuelve a cobrar vigencia toda promesa, toda palabra, todo plan, vuelve y se reestructura porque Él está vivo. Y con su vida, todo lo demás tiene sentido. Por eso es que el apóstol Pablo insiste en que el mensaje nuestro tiene que ser el mensaje del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana fuera nuestra fe. ¿Por qué vana nuestra fe? Porque el Evangelio no es una religión, el Evangelio es una experiencia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la experiencia? Que es una experiencia que te está diciendo que en la medida en que tú la vivas en esta tierra, tú tienes una garantía de vida eterna. Pero eso está fundamentado en que el que lo dijo esté vivo. Si está muerto no tiene sentido. Entonces él dice, mira, esta es nuestra experiencia y esta es nuestra fe, que Cristo resucitó de los muertos, que Dios lo levantó, y por cuanto lo levantó de los muertos, nosotros tenemos esta vida gloriosa, eterna. Así que la experiencia del Evangelio está fundamentada radicalmente, no en la ley, no en el judaísmo, no, ni siquiera el cristianismo. La experiencia de nuestra fe está fundamentada en que Cristo venció la muerte y salió de los muertos para darnos vida eterna. Si una persona en el Evangelio, en la iglesia, no puede creer esto, no puede creer en nada de lo que está en la Biblia. Porque no va a poder creer más ninguna otra cosa, porque esta es la esencia del Evangelio. Esto es lo que nos caracteriza. Un ataque que recibió la iglesia temprano fue el que los discípulos se habían robado el cadáver. Y entonces, ¿verdad?, cabe la posibilidad, pero los mismos textos bíblicos derrotan esa presunción. Primero porque el mismo Pilato manda a asegurar el sepulcro, y con guardias que no son, estos tipos son MP, policías militares. Esto no va a ser tan fácil. Esas tumbas, para que no las abran, le ponen una piedra que rueda y después la sellan con pintura para que haya un match, asunto de que si esa pintura no cuadra la piedra con la tumba, es que alguien la rodó y la movió. Se requiere mínimo cerca de 3 hombres para mover esa piedra. 3 hombres. 3 hombres fuertes. Lo segundo es que el cadáver, si se lo hubieran robado, hubiera acontecido una pelea entre los guardias del sepulcro romano y los discípulos, si fueron los discípulos que se lo robaron. Lo tercero es que se requiere 7 días
de caminata para ir de Jerusalén a Galilea. De cómo tú mueves 11 discípulos aterrorizados, porque ellos piensan que son los próximos que van a crucificar, porque esto es un movimiento político para los romanos, escondidos en un aposento alto, porque ellos no son de allí, ellos son de Galilea, son del norte, que ahora se llenaron de valor que no tenían para mover una piedra, pelear con los romanos, que no lo hicieron cuando arrestaron a Cristo, para llevarse un cadáver, para caminar con él 7 días de Jerusalén a Galilea, para esconderlo. Eso no va a pasar. No tiene sentido. No tiene sentido, ninguno, no, ni por casualidad. Entonces, ¿qué texto bíblico tenemos nosotros para decir, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Que las mujeres encontraron el sepulcro vacío, dieron testimonio de que unos varones se les aparecieron, que Cristo estaba vivo, y dice el texto en Lucas 24, verso 10, verso 12, que Pedro salió corriendo, se levantó y se fue corriendo y entró al sepulcro y vio los lienzos allí, sueltos, y viró diciendo que el sepulcro estaba vacío, que el Señor tiene que estar vivo. ¿Y qué dato nos da esto? ¿Para qué Pedro y Juan van corriendo a un sepulcro, arriesgándose a que los arresten para asegurarse de que está vacío, si ellos se habían robado el cadáver? ¿Tiene sentido? Sí. No tiene ningún sentido. O sea, yo no voy. Las mujeres vienen y me dicen eso y tranquila, vamos a decir que resucitó, el cadáver está aquí. No vamos para allá ni a buscar chicle, porque nos van a arrestar, nos van a dar hasta dentro del pelo. O sea, entonces ellos van, porque se arriesgan, porque si algo querían los discípulos es por lo menos preservar el cuerpo hasta que se descompusiera, porque era lo único que les quedaba del Señor, el cuerpo. Si los discípulos no se movieron de Jerusalén tan rápido, es porque el cuerpo lo habían enterrado en Jerusalén, en la tumba de José de Arimatea. Un tercer punto que también me gusta traerlo en esto de la resurrección, porque es uno de los ataques que teníamos desde el principio del siglo, es que la gente decía, no, pero es que Jesús se le apareció solamente a los que lo seguían. Y así cualquiera, ¿sabes? Porque entonces van a creer en él como quiera, tú sabes. Y el concepto real que se utilizó fue, no, porque Jesús se le apareció a los secuaces. Ese es el planteamiento, a los panas, secuaces. Corillo. Al corillo, a la tribu, a la ganga. Pero para ese tipo de comentario, el apóstol Pablo escribe una epístola a los Corintios, y es la primera epístola de los Corintios en el capítulo 15, donde le dice a la población de Corintios cuántas veces, según su recuento, Jesús se le apareció a sus discípulos. Y empieza diciéndole, y se le apareció a 500 hermanos. Ok. En la película The Case of Christ y el libro, que es más sólido todavía, de Lee Strobel, él es un abogado escéptico que por un milagro que ocurre con su hija, él decide buscar evidencia para desmentir que Cristo existió. Por eso el libro se llama The Case of Christ. Está en DVD, deben conseguirla para verla en estos tiempos que están bien buenos de aislamiento. Y una de las entrevistas que él hace es a una socióloga que es profesora de la universidad que no cree en Jesús. Ella no cree en Jesús, ella cree en energía y cosas, dice. Y él la entrevista y dice, ¿es posible que un individuo haya hipnotizado 500 personas a la vez para que todos juntos puedan decir que él resucitó? Y ella le dijo, eso es científicamente imposible. Y entonces la otra pregunta que le hizo es, ¿y es posible que de verdad estas personas se hayan puesto de acuerdo para decir lo mismo? Y eso es imposible. Porque cuando ocurre un fenómeno que es una mentira y mucha gente se pone de acuerdo para contar lo mismo, siempre va a haber un leak en algún sitio de alguien que se enojó contra otro y dijo, pues ahora yo no voy a decir, yo voy a decir la verdad.
siempre hay alguien que se va a sentir persuadido por decir la verdad y traicionar a todos los demás. Eso ocurre hasta en ciclos de 10 personas. ¿Te imaginas 500 personas? Ajá. Que el esposo llega a la casa y diga, ahora esta gente se puso a decir que Cristo resucitó y tengo yo ahora que mentir con todo el mundo. O sea, yo amo al Señor, pero yo no voy a decir eso. O sea, es social, psicológica, legal y no hay forma alguna. Entonces, después de eso, Jesús también se le aparece a los 11, porque ya no estaba Judas, ¿no? Y se le aparece a Cleofas. Cleofas es uno de los 2 caminantes de Emaús que están en Lucas 24. Y entonces aquí viene la parte dura, ¿verdad? Dice, y se le apareció a Santiago. Y ahora es que se descuadra la idea. ¿Por qué Santiago? Porque Santiago, históricamente, ese Santiago que está ahí no es Jacobo, el hermano de Juan. Este Santiago es el hermano menor de Jesús. Jesús tuvo, según la historia, 2 o 3 hermanos menores. Está Santiago, hay uno que se llama Judas, y hay otro más que no me acuerdo el nombre. Pero estos 2 son los que escriben epístolas. La epístola de Judas, que está en el texto bíblico, y la epístola de Santiago son hermanos de Jesús, no son discípulos, son los hermanos de Jesús, que no creían en Jesús porque tenían el problema de que Jesús tiene un discurso medio subversivo y ellos tuvieron temor. Entonces explica Justo González, el historiador hispano más famoso que tiene Latinoamérica en el mundo, que ellos, hay evidencia de que ellos trataron de persuadir a María para que le dijera a Cristo que se callara la boca, porque los iba a meter en un problema. Porque aquí estos romanos no comen cuentos, se van y buscan a la familia, los torturan y todo. Así que se desvían de Jesús para no estar metidos dentro del movimiento de Cristo. No, pero después que Cristo resucita, resulta ser que este fantástico Santiago el menor, hermano de Jesús, es el líder de la iglesia en Jerusalén. O sea, ¿cómo tú cuadras que un individuo que no cree en Cristo, que no está entre los seguidores de Jesús, que le dice a María que calla a Jesús, porque lo van a arrestar y lo van a matar con todos ellos juntos, que Jesús a consecuencia de eso tiene que decirle a Juan desde la cruz, ahí está tu madre, para hazte cargo de ella, porque estos 2 se fueron corriendo? Wow. Ya, viendo quién la atendiera. Exactamente, porque ya eres viuda, yo no te puedo atender, te vas a morir. Entonces Juan se queda con María, que se la lleva hasta Éfeso, by the way. Entonces, de momento este individuo, en estas circunstancias, resurge como el líder de la iglesia en Jerusalén. La única forma es que lo que dice Pablo, Jesús se le apareció y al ver al Cristo resucitado dije, espérate, yo estaba equivocado contigo. ¿De verdad tú eres el Cristo? Entonces sí, yo soy el Cristo. Y entonces este hermano se hace cargo de la iglesia en Jerusalén. Hay evidencia sustancial sobre eso. Cualquier persona que le interese muchísimo, no haga caso a lo que está diciendo medio mundo por ahí sin fundamento, que es que me dijo un rabino, que me dijo este pastor, que vaya y busque evidencia por usted mismo. Léase un libro de historia de la iglesia, de Justo González, de Kenneth Latourette, léase el introducción al Nuevo Testamento, que lo citó hace los días Edwin Rivera Manso, busque un libro sobre el comentario exegético a la epístola de los Gálatas para que usted vea el debate entre Santiago y Pablo por consecuencia de Pedro. Y así, está mejor montado. Estaba mejor montado. Entonces, después Pablo viene y dice, y después se me apareció a mí como a un abortivo. Válgame Dios, ahí Pablo cerró con broche de oro. Y dice, ¿y por qué? Bueno, porque Pablo no es simpatizante de la iglesia. Pablo era un perseguidor. Pablo era un asesino de seguidores de Jesús. El capítulo 7 y 8 del libro de los Hechos nos plantea la ejecución de Esteban y dice que murió a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo de Tarso es el mismo que Jesús derriba y lo tira contra el suelo. Y este Jesús se le aparece y le dice, mira, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué tú me estás fustigando? ¿Por qué tú me estás tratando de callar? ¿Ves? Entonces, al hacerlo así, tenemos ahora a uno que ni siquiera simpatizaba ni conocía a Jesús,
que de repente alega que ese Cristo se le acaba de aparecer. Y entonces tenemos a Santiago, a Pablo, a 500 hermanos, a los 12, incluyendo a Matías, quienes tienen la versión de haber visto a Cristo en un cuerpo glorificado. Y con estas apariciones, nosotros no tenemos duda ninguna de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Y eso lo que plantea es 3 palabras bien sencillas, hermano y hermana que me escuchan en esta mañana. Jesús está vivo. Y porque está vivo, todas las promesas que nos hizo están vivas. Y porque está vivo, su regreso es inminente. Una hermana me preguntó que por qué si la iglesia proclama que Cristo está vivo y nosotros hoy día estamos proclamando que estamos en las señales de principio de dolores, señales del fin, que la iglesia posiblemente de la década del 1918, que vivió la peste y entre otras cosas, también proclamó lo mismo y Cristo no apareció, que esto podría interpretarse como un fiasco y que por eso es que la iglesia ha perdido credibilidad. Déjame decirle algo. Los seguidores de Jesús del siglo I, le voy a especificar la década, entre la década del 40 al 50, va a ir específico a la médula. El discipulado que se tiró a proclamar a Cristo ya venía diciendo que Cristo viene y ellos lo esperaron vivo. O sea, ellos creían que en vida se iban a encontrar con el Señor. La evidencia está en la epístola de los tesalonicenses de Pablo y en las epístolas de Pedro. Pronto vendrá el Señor. Ese es el comentario. Que lo iban a ver en vida. La iglesia no lo vio regresar. ¿Se frustró la iglesia? No. ¿Dejaron de proclamar que Cristo venía? No. ¿Y por qué? Si esto es una decepción y un fiasco. No. Porque nuestra misión es proclamar que viene, aunque no lo veamos. Porque la realidad es que viene. Si yo proclamo que viene y en mi tiempo no vino, pues gloria a Dios, me fui con él. Y gloria a Dios para los que vienen, porque tendrán la expectativa de verlo, porque entonces la venida está más cerca. O sea, cada vez que pasa tiempo, la venida está más cerca. Cristo no podía venir en el tiempo de los discípulos, porque ¿cuánta gente iba a salvar? El evangelio no es para 2 o 3, el evangelio es para todas las personas, y dentro de todas las personas, los que crean que de verdad Jesucristo es el Señor, que esperamos que sean miles de millones en la humanidad. O sea, si Cristo no vino en el 2018, quiere decir que en el 2020 nosotros estamos más cerca todavía. Si no viene en el 2020 y llegamos al 2040, pues en el 2040 estamos más cerca todavía. ¿Y cuál es la idea? Seguir proclamando que regresa, porque los que lo vieron, lo escucharon decir que Él venía. La fe nuestra no está en una señal de que Cristo aparezca o no aparezca. La fe nuestra está en que Él está vivo y Él dijo que Él venía. Y yo lo espero. Si no lo veo en mi tiempo, glorioso, lo verán mis hijos. Yo me voy con Él. Pero que cuando yo llegue al reino de los cielos, el Señor no me diga que porque yo anuncié su regreso. ¿Sabe cuánta gente murió esperando el diluvio? El diluvio se tardó 120 años desde que empezó a anunciarse. Y Noé se frustró, Noé siguió. Dios, bueno, Dios me dijo que iba a caer el diluvio, pues el problema es de él. Cuando él diga. Exacto, cuando él diga. Él me mandó a que yo lo dijera. No me mandó a hacer fuego para hacer nubes para que lloviera. La lluvia le toca a él. Bien, a mí me toca anunciar su regreso. A Cristo le toca regresar cuando el Padre diga. Ahora, una de las historias que más a mí me cautiva de las apariciones de Jesús es el encuentro con Pedro. Ese encuentro está en otra liga. Porque
vamos a recordar que Pedro niega a Jesús, a pesar de que Jesús se lo advierte. Y Jesús no se lo advierte como para sacárselo en cara. No es esta advertencia de que cuando yo te coja después te diga, yo te lo dije, hermano, o sea, y cuando yo te lo dije, mira lo que tú estás haciendo. No es ese mensaje. Es como que dice, Pedro, yo sé que tú me quieres seguir hasta lo último, pero, ¿sabes? No te desanimes porque tú me vas a negar. Te va a tocar un momento bien difícil y la opción que tienes es negarme, porque si no, la otra opción es que te maten. Tienes que escoger. Ese es el mensaje. Wow. Y te van a confrontar, y en el momento que te van a confrontar, como Cristo del futuro dice, lo que te va a tocar no está fácil. Pero Pedro siguió, como nosotros decíamos ahorita, las percepciones que uno tiene encima y las ideas que uno se hace. Yo no voy a negar, yo soy discípulo fiel. Bueno, llegó el momento de la verdad. Y en el momento de la verdad es cuando Pedro está calentándose las manos en las afueras del palacio de Caifás, y están bajando a Cristo y lo confrontan. ¿Tú eres de ellos? Sí, tú estabas con... No, yo no lo conozco. No, tú eres de ellos, que tú hablas como ellos. Fíjate de eso. Y entonces viene otra persona y dice, sí, estaba con los galileos. Y él se asusta y dice que ahí mismo canta el gallo. Que el cantar el gallo, hay dos interpretaciones. Una interpretación de que es un gallo como tal, que es un ave, ¿verdad?, que todos conocemos y que canta a diferentes horas del día. Y el otro es que es una trompeta romana que a cierta hora de la madrugada suena para anunciar que ya mismo viene el alba. Cualquiera de las dos versiones está bien. Ahora, para no confundirnos, alguien estuvo diciendo que en el tiempo de Jesús no habían gallos en Jerusalén. No, porque Cristo mismo dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? O sea, si Cristo habla de gallinas y polluelos, tiene que haber gallo. Trate de no... Sí, es cierto. A veces es porque la gente no lee la Biblia, entonces agarran una idea y me deja unos versos fuera. No puede ser. No me haga eso, porque entonces Cristo está diciendo una cosa que no tiene sentido. Además, ¿qué importancia tiene si fue un gallo de las aves o es el gallo? Exacto, la trompeta. Los romanos, o sea, aquí la esencia es que lo negó. Que lo negó. Y justamente lo negó antes de que ocurriera o el sonido de un gallo o la trompeta, cualquiera de las dos. Y el Evangelio de Lucas lo pone en una situación bien tensa, porque dice que cuando lo fue a negar por tercera vez, Jesús lo miró. Ay. Chacho, quiere decir Lucas que la negación de Cristo en las manos de Pedro fue en la cara del Señor. O sea, mirándolo Jesús, dijo, no, yo no lo conozco, de frente. Ay. Y entonces dice que a consecuencia de eso, Pedro lloró amargamente. Y cuando se pone este calificativo, ¿verdad?, adverbial de amargamente, lo que estamos diciendo es que Pedro gestó amargura en su corazón. Porque para poder llorar amargamente es porque la amargura nació. Y la amargura es una herida en el alma, una herida profunda. Porque la amargura surge de la frustración. La amargura surge cuando usted hace algo que usted no quería hacer, que no es lo que usted quería en su corazón, pero las circunstancias prácticamente le doblaron el brazo. Y Pedro no quería negar a Jesús, pero se vio con el terror de que si se afianzaba a decir que él era parte del grupo, tenía miedo que lo arrestaran y lo crucificaran también. Era un momento bien difícil. La gente le cae encima a Pedro, pero usted tiene que ponerse en esa túnica en ese momento, rodeado de enemigos, viendo a su líder arrestado, ofeteado, herido, sangrando, y usted viene a escuchar este es de ellos también, como para que me agarren y me caigan encima. Y la gente, no, hay que llenarse de valor, precisamente porque el valor para ese momento quien lo produce es el Espíritu Santo, no es uno. Y el Cristo no quería que Pedro muriera. Cristo prefería que pasara por un cobarde porque él tiene planes con Pedro. Porque a veces nosotros queremos tomar decisiones en nuestras manos que lo que hacen es
alterar los planes de Dios o desviarlos, aunque el plan se va a cumplir. Yo en ocasiones tengo la fuerza para desviarlo y hacerlo que se retrase y cargarlo de situaciones. Y la gente me dice, no, hermano, eso no es bíblico. ¿Cómo usted va a retrasar los planes de Dios? Bueno, yo no los retraso en esencia, porque los planes se van a cumplir en el tiempo que Dios estableció que se cumpliera. Pero no es lo mismo llegar a Nínive dentro de un pez grande que llegar en un barco. Pregúntele a Jonás. No es lo mismo proclamar a un Cristo a punto de que me estén matando que proclamar a un Cristo en el aposento alto. O sea, si Cristo vio a Pedro en el aposento alto, tiene que negociar la negación en este momento. ¿Y por qué tiene que negociarla? Porque no nos damos cuenta que en ocasiones para poder cumplir con la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que pasar por unos procesos que nos limpien. Por unos procesos que nos quiten toda la hojarasca que tenemos encima, toda la injundia que el mundo nos ha tirado, todo lo que yo creo de mí, todas las malas costumbres que tiene mi ego, todas las problemáticas de pensamiento que me resurgen. Y eso no se quita de la noche a la mañana con un trial de dedo, eso no se quita de la noche a la mañana con una oración, eso no se quita con un retiro. Eso el Espíritu Santo tiene que venir con una chapa y empezar a raspar el ego y rasparlo y rasparlo y rasparlo para después poder pintarlo, tirarle un primer y poder pintarlo para hacerlo como él quiera, porque yo tengo un montón de capas de pintura encima que no me dejan y no permiten que yo pueda sentir y experimentar al Señor como él quiere. Y eso él lo sabe, yo no me doy ni cuenta, pero eso él lo sabe. ¿Y qué hace Cristo? Permite la negación de Pedro porque él tiene un plan de enfrentarse a Pedro más adelante resucitado y rasparlo y pintarlo y pulirlo para que cuando caiga el Espíritu Santo sobre él tengamos el mejor predicador que ha tenido la iglesia primitiva. Si Pedro tenía miedo, el miedo no lo desarrolló por negar a Cristo, era algo que ya estaba en él. Si Pedro tuvo la capacidad de desarrollar amargura, quiere decir que tenía un problema emocional de frustrarse en cualquier cosa. Y Cristo no puede darse el lujo de tener un líder de la iglesia con unas frustraciones, con unas capacidades de debilidad, porque se le va a caer el movimiento. Los movimientos de Cristo no son para que se caigan, son para que se queden permanentes. Y ahora la gente me dice, varón, pero está diciendo ahí que todo el mundo tiene que pasar por esto. Oh, claro. Usted está participando en un ministerio, usted se matriculó en los procesos de Dios. Lo que te está pasando ahora, lo que te pueda estar pasando ahora, lo que tú puedas estar viviendo en este momento, no es porque Dios te esté castigando ni te esté moliendo para charrarte o para hacerte triza. Dios te está puliendo porque tiene una agenda contigo para que seas un mejor creyente, un mejor líder, un mejor predicador, una mejor pastora, lo que tenga Dios en agenda con tu vida. Entonces, Pedro niega a Jesús calentándose en una hoguera. Cristo resucita y está buscando el momento para encontrarse con Pedro. Porque cuando uno sabe que uno ha hecho algo que no es, uno se le esconde a la vieja o al viejo. O sea, cuando mi mamá sabía que yo estaba fuera de base, yo evitaba estar solo con ella porque venía un palo de camino. Entonces, si miraban a uno como dice, te estoy velando, esa mirada era tan penetrante, muchachos. Te decían, hablamos en casa, esa conversación yo no la quiero tener. No. Tengo que decirte algo y dice, ya lo sabes, chico, aquí estoy frito yo. Entonces, Cristo ve a Pedro en casa de Tomás, Cristo ve a Pedro con los 7, Cristo ve a Pedro con los 12, Cristo ve a Pedro con los 300, con los 500, pero todavía está aquí, lo agarra frente a la hoguera. Y se le pega. Simón, imagínate, hijo de Jonás, cuando a usted lo llaman por los dos nombres, o lo llaman con su nombre y su apellido, es porque la conversación es seria. Si mi mamá me decía, Magdiel, no hay problema. Pues si me decía, Magdiel Eli, ahora sirete, aquí esto viene por ahí un rayo del cielo que me va a partir en 40 cantos, ¿verdad? Nosotros tenemos unos vecinos, Luis Alberti, el pastor, era vecino de nosotros, y la mamá doña Blanca, una señora espectacular. Cuando salía de la casa le gritaba, Luis Alberti Avilés. Yo decía, a rayede. Hay problema. Mejor es que Luis no aparezca. A mí me decían Coco y a Luis le decían Yeye.
Era una infancia bonita. Y yo decía, ay, Luis, cuando te agaje tu mamá, doña Blanca. Y mamá era igual, Magdiel, y deja, aquí vamos a pagarlas todas juntas. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, anda, sirete. ¿Tú me amas más que esto? Y, Señor, sí, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Entonces Jesús se lo pregunta 3 veces. Note usted que Pedro niega a Jesús 3 veces. Y Jesús lo confronta 3 veces. Pedro está frente a una hoguera cuando lo niega. Jesús está frente a la hoguera cuando lo quiere restaurar. ¿Qué quiere hacer Cristo? ¿Revivir el escenario para atropellarlo? No. Revivirlo para restaurarlo. Como quien dice, yo me acuerdo dónde tú estabas cuando tú me negaste, pero yo quiero que tú sepas que yo he venido aquí a restaurarte, a que te quites eso de encima. Hay escritores que dicen que cada una de las frases que Jesús le dijo a Pedro se las dijo desde una perspectiva en griego, con cada uno de los amores que existen. Pedro, tú me amas, y tú me amas como se aman el padre con los hijos. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, tú me amas como se aman los hermanos. El amor fraterno, el amor ágape. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, tú me amas como se aman los amigos. ¿Por qué? Porque aunque el padre y el hijo tengan un problema, no hay forma de que usted diga, ahí va mi ex papá o ahí va mi ex hijo. Siguen siendo padre e hijo. Si los hermanos pelean, tú no dices, ese es mi ex hermano. Ese sigue siendo mi hermano como quiera. Pero si los amigos se traicionan, tú dejas de ser amigo. El Cristo lo confrontó a lo último. Le dijo, tú me amas como se aman los amigos. Y por eso es que la contestación cambia. Sí, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús lo invita, ¿verdad?, a que cuide de su rebaño. Como dice, aquí no ha pasado nada. Yo no te he destituido del plan que tengo contigo. Lo único que te voy a anunciar es que antes te ceñías tú. Antes decidías tú, ahora es otro el que te va a ceñir a ti. Haciéndole saber que el valor que le faltó en el momento de la negación, ahora lo va a tener de más, de tal manera que lo van a crucificar con la cabeza hacia abajo. Y que no va a tener ningún temor de que eso suceda. Y que él va a ser este nuevo líder, este nuevo es Pedro. Entonces, ¿qué quiero traerte en esta mañana? Te tienes que encontrar con el Cristo resucitado para que salgas de tus traumas, de tus culpas, de tus luchas, por lo menos para que las identifiques y poco a poco le permitas al Espíritu Santo que te vaya sanando en la medida en que vas creando conciencia de aquello que hiciste mal o de aquello que te pasó, para que tengas una palabra libre en el Señor, para que seas libre en Cristo, para que no sigas estando atado y destituido, y para que los ministros, los pastores y las pastoras de nuestra isla prediquen un mensaje liberador, sanador, restaurador, y no sigamos oprimiendo al pueblo, haciéndole crearles culpas en los traumas que ya la gente tiene, en las vivencias adversas que le ha tocado vivir. Ya la gente negó al Señor. Ya Pedro negó al Señor, perdón, pero ya la gente se pone en ese lugar, ya la gente se han hecho daño, ya la gente los han atropellado, ya la gente le han tronchado la infancia, le han cauterizado la juventud. No los coge en la iglesia y los atropella y se les para encima de su dolor. Sea usted como el Cristo, que reviviendo la experiencia lo que busca es un proceso de restauración, de libertad, un proceso de amor, un proceso de misericordia, donde el que llega herido y maltrecho sepa que tiene un lugar donde descansar, donde respirar, donde sentir la presencia del amor puro. Déjame decirte que gracias a que Cristo hizo esto, tenemos un Pedro en el aposento alto que, lleno del poder del Espíritu Santo, sin homilética, sin hermenéutica, sin exégesis, sin escatología, se le puso en pie y a disparar uno de los mejores sermones de la historia de la iglesia, en el cual cosechó 3,000 hombres, 1,000 por cada negación, 1,000 por cada proceso. Jesús lo compensó, lo recompensó, le retribuyó, lo reubicó, lo restauró. Deja que el Cristo resucitado se cruce contigo en el camino de las frustraciones,
para que no sigas siendo un Pedro amargado y te conviertas en un Pedro lleno de su presencia. Wow, hermoso. Señoras y señores, qué clase de mensaje, palabra viva esta mañana. Gloria a Dios. Qué muchas lecciones. A veces nos traicionan o nos hacen algo tan pequeño y nos enojamos durante meses y años. Así es. Sin embargo, la negación de Pedro hacia Jesús fue fuerte. Jesús no fue a reclamarle, fue a decirle, tú eres el escogido. Tú eres el escogido. Y me encanta la parte de MacDiel cuando tú dices de sin ningún tipo de preparación, vamos, allí emitió un mensaje. Es lo que está pasando en este tiempo. ¿Cuántos pastores hemos visto que a lo mejor no se atrevían a hablar o líderes y han encendido el live y han llevado un mensaje ganándose almas? Están pasando cosas gloriosas. No, están pasando cosas Espíritu espectaculares. Está moviendo, y viene un mover de Dios bien bueno para nuestro tiempo. Sí, señor. Magdiel, la gente que quiera conectar contigo en estos tiempos de alta virtualidad. El Galileo .org. También nos puedes conseguir en Instagram como el Ministerio del Galileo. Nos puedes conseguir en Facebook como El Galileo. Nos puedes escribir a elgalileopr@gmail.com. Y estamos invitando a todos los hermanos que quieran unirse en un live que vamos a tener el viernes 17 a las 7 de la noche. Nueva Vida nos va a auspiciar conectándose con nosotros. Agradezco a Juan Carlos profundamente este sentir que comparte con nosotros para que tengamos un momento, una pequeña palabra para este tiempo, pero después de eso lo importante es que nos unamos en un clamor, porque la iglesia está separada por la distancia, pero está unida en el espíritu. Y el viernes 17 a las 7 de la noche, usted entra a la página del Galileo, se conecta en el live con nosotros, vamos a estar oyendo un mensaje corto y después vamos a clamar por Puerto Rico, por la iglesia, por un avivamiento, por sanidad, por atar los vientos que están llenos de las malicias, porque dice el texto bíblico que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y potestades y los príncipes de los aires y de los gobernantes, para que nosotros como iglesia le hagamos saber al mundo de las tinieblas que estamos de pie, que estamos vivos y que no importa lo que esté pasando, nosotros vamos a seguir adelante proclamando el reino. Después de eso, a las 7:45, la idea es que todo el mundo cante en sus casas, que todo el mundo adore en sus casas, que alabe en sus casas, que el vecino lo escuche cantando un himno, un coro, o usted ponga una alabanza en su televisión, en su iPhone, que Puerto Rico en todos los rincones tenga una casita donde haya una alabanza a las 7:45 de la noche para decirle al Señor, Señor, tu iglesia en Puerto Rico dice presente este viernes 17 a las 7 de la noche, Facebook Live con el Galileo. Ahí estaremos. Claro que sí. Muchas bendiciones y gracias, Magdiel. Amén, gracias a ustedes. Gracias, Magdiel. 8:47 en la mañana y un poco más adelante una edición especial de Refrigerio hoy con Samuel Hernández. Así es que quédate ahí. 97.7 Nueva Vida.